El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro cuerpo, de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Del texto que hemos leído, quería yo fijarme en un detalle muy pequeño, porque siempre nos fijamos en las cosas importantes y hacemos bien, pero de vez en cuando también conviene el ir a lo minucioso, como en una catedral. Primero una catedral la miras en su belleza, en su grandeza, pero después ya te vas fijando en los mínimos detalles, una inscripción, un detalle en un capitel. Y el detalle en el que me iba a fijar era el número. Dice el Evangelio que hemos leído: después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios donde él había de ir. 72. Lo primero de todo, el Evangelio, hay que decir que el Evangelio consigna este número porque eran 72. Después podemos ver los símbolos que puede haber en el número, pero la realidad es que eran 72. El número 70 sí que tiene un significado en la Biblia. No todos los números tienen significado. Los números bíblicos que tienen un sentido son unos pocos, y 70 es uno de ellos. Antes de empezar a explicarlo, hay que decir que no hay números sagrados. No hay números sagrados. Sagrado es un cáliz que bendecimos para el Señor, sagrado es el altar, etc. Los números tienen un simbolismo. No es lo mismo que algo sea sagrado a que algo sea simbólico.
También la rosa es símbolo de María, pero las rosas no son sagradas, son flores. Los números, incluso el 1 y el 3, son simplemente números. El que no haya números sagrados implica que tampoco hay números malos. Todos los números son neutros. Todos los números ni son buenos ni malos, simplemente son. Yo no tendría ningún inconveniente en hospedarme en un hotel en la habitación 666. La Biblia nos dice que el número del anticristo es el 666. Es decir, el Apocalipsis nos indica que este será un signo para saber que Él es el profetizado. Pero aunque el 666 sea un signo del anticristo, es un número tan bueno como cualquier otro. Y no tendría yo ningún problema en tener un número de teléfono que empezara por ese número, o una habitación de hotel que tuviera eso, o un vuelo, o lo que sea. Es un número como cualquier otro. El número 70, y después vamos a ver el 72, está hecho de la combinación de dos números, el 7 y el 10. El 7 está claro, representa un ciclo completo. Dios, la creación del mundo se expone en 7 días. Es algo simbólico. No había todavía el sol hasta el cuarto día, con lo cual el dividirlo en 7 días es algo simbólico. No había día y noche antes de que hubiera sol. Así que es algo poético. Pero el 7 es un ciclo. Y esto aparece en muchos lugares de la Biblia. En el primer libro y en el último, que está organizado toda la parte de los castigos como 3 septenarios, sobre todo 3 septenarios. El de las copas de la ira, el de los sellos y el de las trompetas. Es decir, se nos cuenta el Apocalipsis 3 veces como un ciclo completo, como algo que empieza y hasta su final. El 70, que es el que nos ocupa hoy, por un lado el 7 y por otro el 10. El 10 son los 10 preceptos que había en las tablas de la ley de Moisés. Y por lo tanto es la ley de Dios. Fijaos que aquí tenemos un símbolo bonito. Los 72, y vamos a decir primero 70, después explicamos los dos. Los 70, por lo tanto, que van a predicar el mensaje de Jesús, la nueva ley, la parte del Evangelio que habían escuchado hasta entonces. Al ser 70, lo que se nos está diciendo es la ley de Dios. Y por otro lado, un ciclo. Estos hombres van a comenzar todo un nuevo ciclo. Lo mismo que hubo un ciclo de la creación, ahora va a haber un ciclo distinto de una nueva creación, en la ley de Dios. Un nuevo ciclo que comienza, una nueva semana de la creación que va a ser la Iglesia, en la ley de Dios. Y por eso este número 70 pues es especialmente simbólico. 70 aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Pero me voy a referir después. Sin embargo, le añade 2. ¿Por qué? Porque 72 fueron los que envió Jesús. 7 más 2 igual a 9. 3 por 3, 9. La Trinidad. 70 es un número que había aparecido varias veces en el Antiguo Testamento, pero ahora van a ser 72 para decir la Trinidad. Ya no es un ciclo como los de antes, es algo nuevo. 70 ancianos son los que designó Moisés para llevárselos al monte Sinaí.
Moisés primero leyó la ley, leyó la ley que le había dado Yahvé. Y después de leer a todo el pueblo, a los 70 se los llevó al monte Sinaí, donde a lo alto, no quizás hasta arriba del todo, pero bastante alto, donde tuvieron un banquete que les dio Dios. Aparece en Éxodo capítulo 24, un pasaje bastante misterioso y que suele aparecer bastante poco en las predicaciones, pero lo cierto es que subieron y tuvieron un banquete probablemente a mitad de la montaña. Aquí se ve prefigurado lo que hemos leído en el Evangelio. Antes he dicho, Moisés leyó ante todo el pueblo la ley que le había dado, la alianza. Quizás no es del todo exacto, porque Moisés, por muy buena voz que tuviera, eran 500.000 de hombres los que habían salido, sin contar mujeres y niños. Entonces era imposible que él hablara a todos y le escucharan, con lo cual se pondría en un montículo, en una peña, y hablaría a los que le pudieran escuchar. Y los más cercanos a Moisés, los que mejor le podían escuchar, los que estaban más en torno a él, debían ser estos 70. Estos 70 son símbolo de estos otros 70 que envía Jesús. Porque el mismo Moisés tendría mucho interés que los que más sabios eran, los que más entendimiento tuvieran, los que eran más venerables, los patriarcas más respetados, se sentaran más cerca de él, fueran instruidos mejor y después ellos lo explicaran en sus tiendas, lo explicaran a los jefes de las tribus y ellos a su vez a otros. Si no, era imposible en esa época, sin micrófonos, sin otros medios para llevar el mensaje más que la palabra, era imposible que Moisés hablara a todo el pueblo de una sola vez. Entonces, fijaos el paralelismo con Jesús. Estos 70 son los más próximos a Moisés, los que mejor le han escuchado por estar más cerca, los que le pueden hacer preguntas, los que incluso tenían una relación especial, porque estos 70 ancianos con Aarón y sus hijos y Moisés subieron a la montaña y tuvieron un banquete, lo mismo que en la última cena, lo mismo que en la última cena. La última cena está prefigurada en esto otro. Estos 70, aquí vemos simbolizados evidentemente a los presbíteros, a los sacerdotes de la nueva alianza. Los apóstoles tendrán sus sucesores, los obispos. Estos 70 que estaban más cerca de Jesús y sus apóstoles serán símbolo de los presbíteros. Probablemente los 70 en los años sucesivos a la ascensión del Señor irían siendo ordenados presbíteros. Muy probablemente, todos. Era lógico. Ya tenían tanto celo, tanto entusiasmo, tanto que ya los envió a predicar. Con lo cual después, cuando necesitan más manos para ayudar, es lógico que se tome a ellos. El número 70 también son los años de la cautividad de Babilonia. 70 años de sábados fue el castigo decretado por Dios sobre Judá. Y también 70 veces 7 son las semanas que Dios le dice que tendrán que esperar para que llegue la gran consolación que va a ser el Mesías. Esto es una cosa interesante. En la época de Jesús muchos estaban ya pensando que tenía que venir el Mesías ya, porque conocían la profecía de Daniel, era leída en las sinagogas. Y allí
Dios se lo había dicho muy claro. Las palabras de Dios al profeta habían sido: 70 semanas están decretadas para tu pueblo y para tu ciudad santa, para acabar la transgresión, para poner un fin al pecado y una expiación para la iniquidad, para traer una santidad eterna, para sellar tanto la visión como el profeta y para ungir un lugar sumamente santo. El profeta Daniel más o menos murió en el año 530, es decir, más o menos, con lo cual 70 veces 7 son 490 años. La semana de semanas, las 70 semanas, se cumplieron en el nacimiento de Cristo. Bien, solamente quería acabar con una última cosa respecto a este número 70, y es que los israelitas que bajaron a Egipto fueron 70, y ellos son el grupo que van a iniciar una nación dentro de otra nación. De nuevo, otra vez, el simbolismo de los presbíteros que inician otra nación santa en el mundo, en el Egipto pecador que es el mundo. Así que, como veis, el número 72 era un número lógico, porque era el número de los más próximos. Si hubieran sido muchísimos más, no le hubieran conocido bien a Jesús, no conocerían tan bien su doctrina, hubiera estado más aguado todo. Tampoco van a ser 30, solamente el doble que los apóstoles. 70 es un número perfecto, una proporción, como hace las cosas Dios siempre, tan bien hechas. 1, Jesús; 12, los apóstoles; 72, los enviados. Después eran los presbíteros. Y además en el sermón hemos visto el simbolismo del número 70. Este grupo es tan importante para la historia de la salvación que, como habéis visto, pues estaba prefigurado ya desde los tiempos de Moisés y desde los que entraron a Egipto, etc. Nada más. Hoy el sermón ha tratado de una cosa muy pequeñita, simplemente el número que aparecía en el primer versículo, pero aquí os fijáis cómo la palabra de Dios, su profundidad, y cuanto más intentemos todos, yo el pastor, vosotros los que escucháis la palabra, cuanto más profundicemos en la palabra, más veremos que todo está conectado, que todo se comunica, que cualquier cosa estaba prefigurada, que leyendo la prefiguración entendemos más lo que aparecía después. Y no solamente eso, sino que esto tiene después ecos en el resto del Nuevo Testamento. Pues aquí, humildemente, tendréis a uno que es un sucesor de aquellos 72 en el fondo, y vosotros sois símbolo de aquellos que estaban ya ante aquellos hombres ordenados, escuchando la misa, no ya de los apóstoles, que ellos iban y venían por todas partes, pero sí de los que estaban ya en un lugar, asentados en una comunidad, y les celebraban la misa. La Iglesia sigue siendo la misma. Después de 2000 años, todo sigue igual, aunque hayan cambiado vestiduras y algo los ritos, etcétera, pero es la misma Iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo, porque es la Iglesia que estaba anunciada ya desde los tiempos de Moisés y que tiene sus ecos en las cartas de los apóstoles, en Hechos y en todos los recovecos de los últimos libros de la Biblia. Que vivamos ahora este banquete de la Eucaristía, la misa, como lo vivieron aquellos 70 ancianos que subieron con Aarón al monte Sinaí para tener un banquete en la presencia de Yahvé.